que aquellos datos de presión arterial que se encuentran elevados al inicio de la evaluación o al inicio del abordaje del paciente tienen que tener un seguimiento y una evaluación acuiciosa, muy minuciosa, por cuanto podemos estar frente a un debut de proceso hipertensivo que puede estar cursando con crisis hipertensiva, o sea, las cifras supremamente elevadas de forma abrupta que pueden estar afectando en general al paciente. Y en otros casos, de forma errónea, se puede considerar que esas presiones arteriales por encima de los valores normales para la edad, la talla y el sexo del paciente están relacionados con procesos de ansiedad, de miedo o del abordaje inicial del paciente y por tanto son erróneos. En algunos casos, pensar así puede conllevar a una alteración con respecto a la evaluación adecuada del paciente y por tanto podemos estar descartando un proceso hipertensivo en un paciente que puede estar cursando con la alteración. Las principales complicaciones cuando hablamos de el incremento abrupto de la presión arterial, en este caso las crisis hipertensivas, están relacionadas con trastornos neurológicos, que es la principal manifestación o la más frecuente en los niños, las alteraciones oftalmológicas, las renales y las cardíacas. Con respecto a la epidemiología, ¿qué nos dice la literatura? Por allá en el año 2017, la Asociación Americana de Pediatría determinó que en la evaluación que ellos hicieron en población americana durante 20 años, más de 50,000 pacientes evaluados, encontraron que del 2.3% de la población presentaba algún grado de hipertensión arterial. En realidad, dentro de esa población que fue tomada en población exclusiva de los Estados Unidos, ellos observaban este dato como prevalente, pero con respecto a la evaluación que hace la Sociedad Europea, con respecto a las guías que establece la Sociedad Pediátrica Europea, ellos determinan que los valores pueden incrementarse y que no pueden ser más altos a nivel mundial, que no hay estudios globales con poblaciones a nivel de todos los países y que de acuerdo a la localidad hay frecuencias más elevadas o prevalencias más elevadas. Y entonces al sur de Europa se han encontrado prevalencias entre el 9 y el 12% entre países como Portugal, España e Italia. Al norte de Europa entre el 5 y el 7%. Y más aún en pacientes con patologías que están ahora en incremento, como es la obesidad. Ahora bien, esos datos que están determinados para una sola población, de alguna forma se tendría que tener cuidado al extrapolarlos a la población mundial, por cuanto podríamos estar frente a poblaciones que pueden estar inmersas en hipertensiones altas, pero no necesariamente hipertensivas, por cuanto la presión arterial en los niños, de acuerdo a cómo van creciendo, se va incrementando y el índice de masa corporal es un determinante del incremento de la presión arterial. Aún así, si el paciente se encuentra inmerso en patología de base como la obesidad, esto va a incrementar mucho más los procesos de la tensión arterial alta, nos puede llevar a hipertensión, y una hipertensión mal manejada fácilmente puede llevar a crisis hipertensiva. Como les decía, es un evento que puede ser subdiagnosticado por la creencia que cuando el niño ingresa al servicio de urgencias puede estar frente a un proceso de dolor, ansiedad, frente al examinador y por tanto esas cifras tensionales altas que se evalúan en una primera instancia no corresponden de forma verdadera al paciente. Eso es muy delicado y por tanto en nuestros pacientes tenemos que hacer evaluaciones continuas durante la vigilancia, bien sea en el consultorio o en el servicio en que lo estemos evaluando. Un estudio en Taiwán que nos indica la literatura en el reporte del 2019, nos dice que entre los años 1995 y 2010 se evaluaron más de 20,000 niños que fueron evaluados en esta localidad y encontraron que de estos niños 54% de los que consultaron al servicio de urgencias podían cursar con crisis hipertensiva. De ellos, el 78% eran niños mayores de 7 años, el 84% correspondían a una urgencia hipertensiva, el 16% a una emergencia hipertensiva y particularmente los pacientes eran más del género masculino que frente al femenino en relación de 5-1. Como les dije, entre mayor índice de masa corporal o mayor comorbilidad con obesidad, en la medida que va creciendo el niño, mayor riesgo de hacer eventos hipertensivos. Y con respecto a la población de los neonatos y los lactantes,
Las frecuencias nos establecen entre el 12 y el 14%, igual en estudios aislados a nivel mundial. Desafortunadamente, los estudios con esta población son limitados y en la mayoría de los casos corresponden a trastornos secundarios que a veces no son diagnosticados de forma temprana o son evaluados de forma equívoca. No, con respecto a los datos estacionales en la población pediátrica, se ha encontrado que las mayores procesos de crisis hipertensiva en la población adulta se da particularmente en el invierno. Los pacientes pediátricos no se ha hecho un seguimiento adecuado y no se puede hacer esta aproximación a este tipo de población. Igualmente, para poder hablar de crisis hipertensiva, tenemos que irnos a las cosas básicas con respecto a la presión arterial. Un punto supremamente importante al momento de tomar la presión arterial es tener en cuenta cuáles son los métodos adecuados para la toma de presión. Entonces, es importante recordar la distancia entre el acromion y el olecrano en el brazo derecho, que es el miembro que inicialmente se toma como referencia. La línea media entre estos dos puntos es donde vamos a colocar el manguito, y el manguito tiene que tener consideraciones específicas. Está relacionado de acuerdo a la edad del paciente, no puede tener más tiene que tener al menos cubrir el 100% de la circunferencia en cuanto a la parte longitudinal, y en cuanto al ancho de lo que cubre el brazo del paciente tiene que estar alrededor del 40%. Teniendo esas dos consideraciones, entonces podemos tomar una medida adecuada o relacionada pues con el diámetro adecuado del brazo del niño. Ahora bien, connotaciones o importantes puntos a tener en cuenta es que las condiciones ideales es que el niño esté calmado por lo menos 5 minutos después de que le hacemos el inicio del abordaje en la evaluación, no haber ingerido sustancias estimulantes ni tampoco alimentos previo a la toma de los datos. Recordar que el medio ambiente o donde se esté atendiendo el niño tiene que ser un ambiente tranquilo. El paciente tiene que estar adecuadamente sentado con la espalda recta, apoyada, los pies igualmente apoyados, y el sitio donde se coloca la campana del fonendo no tiene que estar ni por encima ni por debajo del manguito que es con el cual estamos tomando la presión. El método, idealmente en la población pediátrica, es el método auscultatorio, y recordar que el ruido de Korokov y el quinto ruido son los que nos van a determinar la presión arterial. ¿Por qué no debemos tomar como referencia importante el método oscilatorio? Porque este da más importancia a la presión arterial media, y lo que son la presión sistólica y la diastólica está relacionado con ecuaciones que hace el mismo dispositivo. Entonces, cuando tomamos por método oscilatorio, debemos recordar que debemos confirmarlo por método auscultatorio. El manguito, entonces, idealmente sobre la piel desnuda. Ya les dije entonces la distancia, el 40% en cuanto al ancho del brazo y el 100% en cuanto a la longitud, e idealmente corroborarlo con la toma de las cuatro extremidades, realizar procesos repetitivos de la toma de la presión arterial, y recordar entonces la norma 3-3-2. 3 tomas, cada una de un intervalo de 3 minutos entre cada una de ellas, e idealmente las dos últimas tomas que hemos hecho, promediarlas para poder recordar que esa es la presión arterial con la cual debemos empezar a trabajar en el paciente. Hay clasificaciones que se han establecido, la Asociación Americana de Pediatría estableció en el año 2017 la clasificación para determinar si los niños estaban dentro si eran normotensos. Para niños entre 1 y 12 años, por debajo del percentil 90, se estableció que estaban normales. Cuando hablan del percentil entre 90 y el percentil menor al percentil 95, se habla de presión arterial elevada, el proceso de estado 1 de hipertensión mayor al percentil 95 más 12 milímetros, y menor a 95 más 12 milímetros de mercurio, y el estadio 2 de hipertensión mayor al percentil 95 más 12 milímetros de mercurio, pero con presiones arteriales sostenidas por debajo de 140-90. En pacientes por encima de los 13 años, ellos establecen las mismas referencias que están establecidas para los adultos. Entonces, la normotensión por debajo de 120-80 para sistólica y diastólica, la presión arterial elevada entre 120 y 129 para sistólica y menor de 80 para diastólica, el estadio 1 de hipertensión entre 130 y 139 para sistólica y 80 y 89 para diastólica, y el estadio 2 mayor a 140 y 90. Toda cifra tensional que se incremente de forma abrupta, repentina, y que pueda poner en riesgo al paciente o presente síntomas en el paciente, se debe considerar como una crisis hipertensiva. ¿Qué pasa con la guía europea? La guía europea es un poco más flexible y amplía el valor por cuanto ellos establecen que la presión arterial en los niños es cambiante conforme el niño va creciendo, y que tienen que tomarse
medidas, o sea, hacerse tomas repetitivas para poder evaluar adecuadamente al paciente, descartando patologías secundarias o situaciones que puedan modificar la presión arterial. Ellos establecen la población, a diferencia del corte de los americanos, el corte es por debajo de 16 años, recordemos que americanos dicen por debajo de 13 años, y establecen que los percentiles son casi similares, menor del percentil 90 para poder establecer normotensión, obviamente con las mediciones repetidas. Para hablar de una presión arterial alta, hablan de entre percentil 90 y 95, y para hablar de hipertensión, no hablan de estadio 1 y 2, sino solamente hipertensión por encima del percentil 95. Ustedes observan en la gráfica la población por encima de 16 años, entonces está con color rojo y nos indica en el paciente, cuando hablamos de normotenso, es aquí que está por debajo de 130-85, para presiones elevadas o presiones altas normales, está entre 139 y 85-90 para sistólica y diastólica, y hablamos de hipertensión franca cuando está por encima de 140 y 90. Obviamente, cuando el paciente tiene cifras tensionales por encima de 140 y 90, tenemos que evaluar si esas cifras han sido abruptas o si ya vienen de forma crónica y tienen manifestaciones en el paciente relacionadas con órgano blanco. Cuando tenemos ya los datos de hipertensión arterial o sugerimos a un paciente que tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial y en el abordaje en el paciente en los servicios de urgencia y de emergencia, debemos pensar entonces o evaluar si estamos frente a una crisis hipertensiva. Así entonces, la crisis hipertensiva tiene dos presentaciones. Tenemos entonces la urgencia y la emergencia. Hay que recordar que la definición práctica de la crisis hipertensiva es el incremento exagerado, abrupto y rápido de la presión arterial con alto riesgo de muerte en el paciente o alto riesgo de comorbilidad de la patología subyacente o exacerbación de cuadros previos en los pacientes. Entonces, en cuanto a la urgencia, es aquella incremento rápido y abrupto de la presión arterial que puede causarle algo de lesión al paciente, pero no tiene daño de órgano blanco. En cuanto a la emergencia, sí es la elevación abrupta, agresiva, rápida, que va a generar en el paciente alteración de órganos blancos. Los órganos blancos en los pacientes entonces se consideran el cerebro, el corazón, las estructuras oculares y los riñones. En cuanto a la fisiopatología, entonces es importante hacer un pequeño resumen con lo que corresponde a la fisiopatología de la presión arterial, por cuanto es esta la que se exacerba y nos da lugar a las crisis hipertensivas. Entonces recordamos que la tensión arterial es la relación o está condicionada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. A su vez, el gasto cardíaco está condicionado por la frecuencia cardíaca, la contractilidad y el volumen sistólico, y los elementos relacionados con la resistencia vascular periférica están entonces la viscosidad de la sangre, la elasticidad o la distensibilidad de los vasos sanguíneos y los mecanismos vasoconstrictores y vasodilatadores. Frente a esto, entonces, en la población general, ¿qué vamos a encontrar? Que la presión arterial puede estar relacionada con tres fenómenos importantes, aunque en menor oportunidad se va a dar a otras alteraciones, pero tres fenómenos importantes están la hipertensión primaria, o hipertensión, hablo de la población en general, y pacientes, particularmente los mayores de 10 años, los escolares grandes y los adolescentes, al igual que los adultos, entonces tienden a tener mayores frecuencias o prevalencias de hipertensión primaria o esencial. Esta está relacionada, o la literatura nos dice que está relacionada con una causa subsecuente que pueden ser factores genéticos, causa poligénica, multifactorial, heterogénea entre la diferente población, dependiendo del tipo de población, y esto está relacionada con alteraciones a nivel de la ingesta de sodio, la retención de sodio, los mecanismos hormonales que tienen que ver con la regulación de sodio y bajas ingestas de potasio. A su vez, la acumulación de calcio de forma inadecuada o la disregulación del calcio a nivel de las células de los vasos sanguíneos puede llevar a trastornos o incremento de la frecuencia cardíaca. De la misma forma, frente a esos factores genéticos y a eventos multifactoriales, las alteraciones de estrés, la respuesta del organismo frente a los condicionantes del estrés y del medio ambiente también han estado relacionados, y particularmente eventos relacionados con las catecolaminas, entre ellos la hipersensibilidad a la norepinefrina. Esto va a llevar a que se incremente el gasto cardíaco y también puede incrementar por las alteraciones hormonales que se dan a nivel del sodio, particularmente, y del calcio, y la deficiencia de potasio, nos puede llevar a trastornos de incremento del líquido extravascular. Esto, entonces, en últimas, va a causar un incremento del trabajo cardíaco que va a sobrecargar la capacidad de distensibilidad de los vasos sanguíneos, que en el instante
o en la respuesta fisiológica normal, va a hacer que el cuerpo responda o los vasos respondan a ese incremento de la irrigación sanguínea, de la tensión, sí, del flujo de sangre, y por tanto entonces se van a dar fenómenos de vasoconstricción, que en los pacientes pediátricos una de las respuestas es la respuesta que hace el flujo renal y la respuesta de la renina-angiotensina-aldosterona. Eso es lo que se tiene como teorías generales, llevando a que nos dé en mayor presentación la hipertensión primaria, casi en el 90% de los casos. Pero ¿qué pasa en la población pediátrica y pacientes menores de 10 años, pacientes pequeñitos? Pueden cursar con alteraciones renales, que es lo más frecuente. Con cualquier alteración estructural renal o cualquier patología que afecte la funcionalidad renal, también va a llevar a trastornos asociados con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a aumentar la disminución del flujo, las alteraciones del flujo a nivel renal, y los procesos estructurales van a llevar a alteración de la resistencia vascular periférica. Esto va también a afectar el gasto cardíaco y nos va a llevar entonces a la hipertensión secundaria relacionada con trastornos renales, que es entre la población pediátrica la más frecuente. Adicional a eso, también hay alteraciones hormonales que pueden estar o están directamente relacionadas, ya corresponde solamente a un 3% de los casos, las alteraciones hormonales, particularmente en relación a tumores, a patologías de base, a eventos sindromáticos, que pueden estar inmersas en trastornos del cortisol, en procesos tumorales, con estimulación de las mismas hormonas que están relacionadas con la homeostasis o la regulación de la tensión arterial, entre ellas la aldosterona, la renina, la angiotensina, las alteraciones del cortisol y de las catecolaminas, que nos pueden llevar también a incremento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica y, por tanto, a procesos de hipertensión secundaria relacionados con procesos hormonales. Y otras alteraciones, entonces, pueden ser ya fenómenos de base cardiovasculares o eventos crónicos que empiezan a deteriorar la funcionalidad vascular, eventos neurogénicos o medicamentos que se utilizan o administran en niños sin tener en cuenta los efectos adversos que pueden llevar a esta alteración. Si nos vamos a la parte molecular, a la parte estructural molecular, ¿qué podemos encontrar relacionado? Entonces, en este caso se ha observado que las alteraciones a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los estímulos externos asociados a la lesión endotelial que se da por los cambios bruscos de la tensión arterial o el incremento de la tensión arterial de forma crónica, empieza a lesionar los vasos, y que bajo el efecto de actividad simpática a nivel del sistema nervioso central y la respuesta renal frente a estos fenómenos, va a afectar directamente la estructura de los vasos sanguíneos, de la microvasculatura y de la macrovasculatura, llevando a procesos de oxidación, a procesos o fuerzas mecánicas alteradas a nivel de los vasos sanguíneos, a fragmentación proteica, lo cual va a producir neoantígenos. Estos neoantígenos entonces van a estimular respuesta inflamatoria, particularmente relacionada con linfocitos T, que van a potenciar la proliferación celular, procesos inflamatorios, activación de citoquinas y mayor lesión tanto a nivel del parénquima renal como de los vasos renales y de los vasos sanguíneos, y ya van a afectar la distensibilidad, por tanto, perpetuar el proceso de inflamación y de hipertensión relacionada con esta alteración. Sin embargo, hoy por hoy se sabe, o sea, esas son teorías que están relacionadas indirectamente con los fenómenos de hipertensión. La causa como tal, hasta el momento, la fisiopatología por la cual se da el fenómeno de hipertensión, hasta hoy no ha sido completamente dilucidada. Los dos mecanismos están relacionados con la falla del lecho vascular, como les digo, fenómenos inflamatorios, trastornos oxidativos y trastornos a nivel de sus mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores de los vasos, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esas alteraciones, entonces, en últimas, y los diferentes mecanismos, tanto hormonales como las particularidades de patologías de base de cada paciente, van a llevar a un círculo vicioso de vasoconstricción, incremento de presión, aumento o falla en la autorregulación de la presión sanguínea con aumento de la resistencia y pues eventos repetitivos en este aspecto. Una vez que se produce esto de forma repetitiva, se llega a un punto inmerso dentro de lesiones endoteliales que lo que van a causar a nivel de vasos importantes es isquemia, y a nivel, asimismo a nivel de microvasculatura. Aquí están entonces relacionado con este punto el sistema de renina-angiotensina, la disregulación del sistema renina-angiotensina, y se ha observado también fenómenos protrombóticos que llevan a estos procesos isquémicos. En últimas, procesos isquémicos ante alteraciones bruscas de la
presión arterial van a llevar a la lesión de órganos blancos para darse las manifestaciones en los diferentes órganos importantes que están relacionados con la hipertensión y las crisis hipertensivas. Entonces, teniendo en cuenta ese preámbulo y todo lo que está relacionado, ¿qué se ha observado en la población pediátrica? Las causas más frecuentes de trastornos relacionados con crisis hipertensivas en pacientes pediátricos son las causas renales y renovasculares. Aquellas alteraciones relacionadas con procesos inflamatorios, infecciosos, trastornos estructurales en el momento del nacimiento, procesos vasculíticos a temprana edad, malformaciones o cualquier alteración que lleve al deterioro de la función renal y del parénquima renal, nos va a llevar entonces a esta causa como causa importante en la población pediátrica. En segunda instancia se encuentran los trastornos cardiovasculares en los pacientes neonatos, entonces aquellos que nacen con coartación de aorta. Este proceso entonces obstructivo va a causar alteración también a nivel del flujo renal y por tanto llevar al deterioro de la funcionalidad y de la homeostasis y la regulación de la tensión arterial. El síndrome de aorta media son las obstrucciones segmentarias a nivel de la aorta media que también compromete la arteria renal y por tanto el deterioro del flujo sanguíneo a nivel renal y la respuesta de alteraciones de la tensión arterial para poder mantener el flujo a nivel renal. Las arteritis de Takayasu, hablamos de alteraciones vasculares de vasos de mediano y gran calibre que pueden estar afectados y que también pueden afectar la irrigación renal y irrigación de toda de la economía y enfermedad de moya-moya, entonces donde hay alteraciones a nivel de vasos de las carótidas internas que también pueden comprometer la cerebral media y la cerebral anterior y por tanto las manifestaciones relacionadas con esta enfermedad. En cuanto a trastornos genéticos, entonces trastornos que cursan con hipertensión arterial tenemos síndrome de Turner, la ataxia de Friedreich, la esclerosis tuberosa, neoplasia endocrina múltiple, síndrome de Liddle, síndrome de Williams, síndrome de von Lippel-Lindau, la neurofibromatosis, síndrome de Gordon. ¿Qué tienen de particularidad estos diferentes síndromes? Que van a afectar de forma directa o indirecta el flujo renal, van a causar estenosis de las arterias renales o pueden causar alteraciones a nivel de los canales de sodio y la homeostasis del sodio y por tanto causar el proceso de hipertensión. En la parte endocrinológica, entonces, como bien se sabe, los trastornos que están relacionados con las glándulas adrenales, el exceso de mineralocorticoides o el tratamiento con mineralocorticoides de forma continua y no controlada puede llevar entonces a la presentación de alteraciones endocrinológicas. En los pacientes igual grandecitos o trastornos que vengan a partir de la tiroides relacionados con hipertiroidismo, también puede causarse este tipo de alteraciones. Los tumores en pacientes pediátricos, que a veces se obvia el diagnóstico, sobre todo en pacientes pequeños y lactantes pequeños, está el feocromocitoma, y si ya estamos frente a masas a nivel de la parte abdominal, vamos a hablar de tumor de Wilms, otras alteraciones como el neuroblastoma y los tumores del sistema nervioso central por la disregulación hormonal y la disregulación a nivel de los electrolitos puede llevar a este tipo de alteración y que en caso de que se compliquen, pues frente a las crisis hipertensivas. En cuanto a fármacos y tóxicos, aquí es muy importante tener en cuenta los diferentes fármacos que se utilizan de venta libre para el tratamiento de los resfriados en los pacientes, dado que muchos de los pacientes tienen pseudoefedrina, fenilefrina, que son utilizados y estos pueden tener entonces repercusión a nivel o pueden estimular procesos de vasodilatación y presentar alteraciones a nivel relacionados con hipertensión arterial. De otra parte también, además de los que se enuncian, que ustedes pueden ver aquí enunciados, otro punto importante es el exceso de medicamentos en el tratamiento que no están regulados o la inadecuada administración de medicamentos o peor aún, el paciente que ya es hipertenso, que está manejado con medicamentos antihipertensivos y que el tratamiento no está regulado y no está controlado y a veces se dan dosis excesivas o simplemente no se da el medicamento. Y con respecto a la población escolar y a la población adolescente, el consumo de las bebidas energéticas también está relacionado con alteraciones de la presión arterial y el consumo excesivo en donde estas bebidas no están reguladas y están algunas fabricadas con sustancias estimulantes también pueden llevar a el desarrollo de problemas hipertensivos. En cuanto a alteraciones neurológicas, entonces básicamente los procesos que estén relacionados con procesos vasculares, llámese hipertensión intracraneal de alguna índole, la hemorragia intracraneal, el síndrome de Guillain-Barré en algunos casos un 7% está relacionado con la alteración nerviosa y esto puede llevar a trastornos de la presión arterial, sobre todo por alteraciones del tono vascular. El traumatismo craneoencefálico como
Causa secundaria, procesos convulsivos crónicos no tratados, la disfunción autonómica, las meningitis y las encefalitis. Y en cuanto a trastornos autoinmunes, entonces, más que todo procesos relacionados con con eventos de vasculitis, hablamos de lupus eritematoso sistémico, la poliangeitis, la granulomatosis con poliangeitis, los trastornos mixtos del tejido conjuntivo, la artritis reumatoidea, la poliarteritis nodosa y enfermedad de Gold-Pastur, que nos llevan, como les digo, a trastornos vasculíticos relacionados con el daño y la lesión vascular en frente a la respuesta autoinmune. Otros trastornos en cuanto a miscelánea, entonces está la sobrecarga hídrica por procesos iatrogénicos en el tratamiento de los pacientes. Cuando hacemos procesos invasivos en los pacientes, llámese ventilación mecánica, cuando le colocamos al paciente un catéter umbilical, sobre todo en los catéter umbilical que puede estar obstruyendo los vasos importantes a nivel intraabdominal, el paciente está sometidos a estrés severo y las adolescentes que cursan de forma muy temprana con embarazo que pueden desarrollar eclampsia y preeclampsia. Asimismo, trastornos del calcio o trastornos relacionados con eventos traumáticos, llámese neumotoras o eventos relacionados con cirugía mayor y quemaduras. Tal vez dentro de las misceláneas, lo más frecuente es la iatrogenia con respecto a sobrecargas hídricas que hacemos en los pacientes o los manejos inadecuados en pacientes que tienen trastornos renales de base que se benefician generalmente con el manejo hídrico. Entonces, la presentación clínica, ¿qué podemos? Les dije a ustedes que las crisis hipertensivas se manifestaban en dos espectros. Uno, la urgencia y dos, la emergencia. La urgencia tiene una particularidad y es que se puede tener cifras tensionales elevadas, lo suficientemente elevadas de forma abrupta y rápida, pero el paciente puede que no curse con síntomas. Simplemente encontramos el hallazgo de presiones arteriales, sobre todo la sistólica, bastante elevada, o pueden presentar síntomas leves, un malestar general, un dolor de cabeza general, pero también pacientes pueden estar frente a una cefalea, a náuseas, a emesis, a visión borrosa, o pueden estar en torno a procesos de ansiedad, donde la tensión arterial tiende a estar elevada, está elevada, pero las manifestaciones no son tan amplias. ¿Qué pasa con la emergencia hipertensiva? Las características son más floridas, abarcan todos los síntomas de la urgencia, y adicional a eso, el paciente puede estar con alteración del sensorio o alteración del comportamiento y puede estar frente ya o en curso un proceso de infarto cerebral, una hemorragia intracerebral, una hemorragia retiniana, donde son las manifestaciones oculares, también con esto mismo relacionado al papiledema, parálisis de nerviomotores importantes a nivel facial como el nervio facial, alteraciones renales agudas secundarias a esa misma tensión arterial demasiado elevada, que es en este caso lesiva, insuficiencia cardíaca aguda, edema pulmonar y obviamente tensión arterial continuamente elevada y que se exacerba si no hacemos un abordaje adecuado. Frente a esto, los órganos blancos, como les decía a ustedes, están relacionados con el cerebro, corazón, el riñón y las partes estructurales del globo ocular. Las manifestaciones más importantes y más frecuentes en las crisis hipertensivas a nivel de órgano blanco son las manifestaciones neurológicas, pues en la población pediátrica. Entonces, en este caso, los pacientes, la mayoría de pacientes pueden estar cursando con cefalea, pueden presentar emesis, mareo, náuseas, vómito, alteraciones del sensorio y convulsiones. Asimismo, los pacientes pueden estar inmersos en procesos de encefalopatía hipertensiva, y ya les dije previamente, la parálisis del nervio facial, las convulsiones, pero se ha observado que ante la exacerbación de la hipertensión relacionada con trastornos renales, entonces el paciente, una de las manifestaciones clásicas es presentar convulsiones o trastornos de hemiplegia. Asimismo, en la parte neurológica se ha observado en los pacientes este síndrome de encefalopatía reversible posterior. ¿Cuál es la característica? Como su nombre lo indica, una vez que se aborda el tratamiento para disminuir la presión arterial de forma adecuada, entonces el paciente mejora en todas sus manifestaciones. Cuando hacemos el abordaje integral de cuál es el área del cerebro que está afectado en este síndrome, entonces es la parte occipitoparietal, generalmente secundario a trastornos postquirúrgicos, posttrasplantes, alteraciones autoinmunes, ingesta continua de inmunosupresores o enfermedad renal crónica terminal. El umbral de estos pacientes, lo que se ha observado es que estos pacientes, frente a estas consideraciones previas o alteraciones de base, entonces presentan un umbral bajo para poder controlar la presión y por tanto se producen cuadros súbitos de hipertensión. Los síntomas pueden ir desde síntomas leves a síntomas graves, donde se dan las manifestaciones relacionadas típicas, que son alteraciones neurológicas focales, convulsiones, ceguera cortical en primera instancia, y el hallazgo en estos pacientes o la lesión se puede observar en la resonancia magnética con cambios bilaterales y simétricos de la sustancia blanca.
Afortunadamente, esto es un evento que una vez que se trata la patología de base y se trata la hipertensión, entonces tiende a ser reversible y demostrar mínimas secuelas. En cuanto a la encefalopatía cerebelosa, entonces ya cursan con procesos de hipertensión cuyo tratamiento tiene que ser necesariamente la ventriculostomía y va a mejorar considerablemente con el mismo control de la presión arterial. Una situación importante en cuanto al paciente encefalopático o el paciente con trastornos neurológicos que lo estamos relacionando con las cifras tensionales altas son los diagnósticos diferenciales. Ojo con esto, hay pacientes que pueden estar cursando con una encefalopatía hipertensiva como las manifestaciones o secuelas de un evento previo, se presentó la presión arterial alta, fue súbito y se trató, pero el tratamiento fue de forma inoportuna y lo que se hizo fue disminuir rápidamente la presión arterial llevando a isquemia en alteraciones de la perfusión, sobre todo en los casos de hipertensión crónica. Entonces, esa es una situación que tenemos que tener en cuenta cuando un paciente se lo aborda y se han manifestado alteraciones neurológicas previas a la atención relacionadas con hipertensión. Pero en aquellos pacientes que no han venido cursando con procesos de hipertensión, no tienen clínica o no tienen signos vitales que nos están indicando la elevación de la presión arterial en el abordaje, entonces tenemos que pensar en trastornos también intracraneales relacionados con procesos que pueden simular encefalopatía hipertensiva. Tenemos entonces hemorragia intracraneal, la trombosis cerebral o infarto, las uremias con encefalopatía, los tumores cerebrales, infecciones tales como las encefalitis, el pseudotumor cerebri y procesos histéricos, sobre todo en adolescentes, procesos histéricos de ansiedad. En cuanto a la segunda manifestación, relaciones en pacientes pediátricos y también frecuentes en pacientes adultos, están las alteraciones cardiovasculares. Cuando hay alteraciones de la presión arterial a largo plazo y de forma súbita, el órgano que se va a afectar es el músculo cardíaco. Puede presentarse insuficiencia cardíaca congestiva con manifestaciones como disnea del esfuerzo, edema periférico o edema pulmonar, y en la auscultación vamos a encontrar ritmo de galope. Asimismo, el dolor torácico es un signo muy sensible, sobre todo cuando estamos abordando un paciente hipertensivo que presenta esta queja. La hipertrofia ventricular izquierda se ha observado entre el 3 y 26%, sobre todo en pacientes con emergencia hipertensiva. Cuando el cuadro ha sido crónico y mal manejado, pacientes pediátricos pequeños pueden cursar con cardiomegalia, y algunos pacientes, sobre todo cuando no se ha hecho un buen abordaje de forma crónica, pueden presentar en el 9% de los casos falla cardíaca. En cuanto a alteraciones visuales, como les digo, las alteraciones están netamente relacionadas con las estructuras internas del globo ocular. Hablamos entonces de infartos de retina, hemorragias, edema disco óptico, ceguera cortical. Puede haber isquemia aguda, neuropatía y trastornos visuales generalmente asociados con elevación de la presión intracraneal, cambios visuales agudos, que es con lo que pueden debutar los pacientes en algunos casos, y las alteraciones en este caso están relacionadas con trastornos o con la primera causa que se consideran los niños, que son los trastornos venovasculares. La hipertensión arterial severa puede cursar con papiledema en el 36% de los casos. Para recordarlo, cuando uno evalúa al paciente, entonces hacer fondo de ojo y ver que ese síntoma no está relacionado con que el niño tenga alteración del azúcar o cualquier otra alteración, sino es la misma hipertensión que está causando la lesión vascular intraocular. Los trastornos renales, entonces, secundarios al mismo proceso hipertensivo, entonces estas crisis hipertensivas van a causar mayor lesión a nivel de la estructura renal, causando entonces de entrada presentaciones de injuria renal aguda. La estenosis de la arteria renal, pacientes pueden cursar con estenosis de la arteria renal unilateral. Cuando ocurre la estenosis de la arteria renal bilateral, el manejo se complica mucho más porque el paciente va a estar mucho más delicado y mucho más comprometido. Y en cuanto, si solamente tenemos estenosis de la arteria renal unilateral, el paciente va a cursar con síndrome hipertensivo hiponatrémico, por trastornos de hiperfiltración, por diuresis del sodio, diuresis por presión, o la evacuación del sodio para poder contrarrestar la alteración de la presión. Asimismo, la alteración del sistema renina-angiotensina va a ser secundario a la misma lesión que se cause a nivel renal. Los pacientes pueden cursar con poliuria, polidipsia y cefalea, teniendo en cuenta que uno de los diagnósticos diferenciales en este caso puede ser la cetoacidosis diabética. Y hay que recordar que pacientes con procesos de diabetes pueden cursar con lesión renal a largo plazo y pueden tener las dos connotaciones o las dos alteraciones y los dos compromisos. En cuanto a la creatinina, pues va a verse considerablemente elevada por el daño de las estructuras del parénquima renal, de las estructuras renales, y los pacientes pueden cursar con hematuria, proteinuria, hiponatremia, hipocalemia, alcalosis hipoclorémica y proteinuria en rango nefrótico. ¿Qué pasa con este grupo en especial? Entonces ya vimos que las antimanifestaciones, tanto a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a nivel renal y a nivel ocular, pues son bastante floridas, bastante amplias, pero una particularidad en los pacientes lactantes menores y en los neonatos
es que las crisis hipertensivas a veces no son diagnosticadas de entrada, se asocian al llanto o a procesos del desarrollo del mismo, la prematurez o las condiciones relacionadas con el paciente, y los pacientes pueden estar cursando con irritabilidad, problemas para alimentarse, falla para el medro, taquipnea, apnea, cianosis, insuficiencias cardíacas congestivas que se sugieren de otra índole o alteraciones estructurales de base. El paciente puede estar letárgico, pueden presentar convulsiones o en el abordaje inadecuado y recordando que el niño durante los primeros días no alcanza a regular adecuadamente el sistema de renina-angiotensina, puede presentar hipotensión secundaria y llevarlo esto a un shock cardiogénico. ¿Cómo va a ser la evaluación? Entonces, en primera instancia, recordar que hay síntomas claves que están relacionados con patologías o alteraciones estructurales. Vuelvo y les recuerdo, la causa más frecuente de hipertensión en los niños pequeños es de causa secundaria. Las más frecuentes tienden a ser alteraciones renales, pero también podemos tener otras presentaciones que no se pueden omitir u olvidar. Entonces tenemos taquicardia en pacientes que presentan alteraciones de la presión arterial y que no se controla adecuadamente con el primer abordaje, entonces debemos evaluar adecuadamente porque podemos estar frente a un feocromocitoma. Alteraciones como diaforesis, rubor, pérdida de peso, sobre todo en pacientes grandecitos, pacientes obesos, a veces puede estar inmerso un hipertiroidismo. Alteraciones del pulso, sobre todo en los pacientes, y asimetría del pulso en pacientes recién nacidos, coartación de aorta. El soplo abdominal asociado con estenosis de vasos grandes como la arteria renal, masas abdominales en relación a tumores o alteraciones pues, por procesos tumorales intraabdominales, las vasculitis relacionadas con procesos infecciosos o los mismos procesos infecciosos manifiestos por alteraciones del uroanálisis, eventos de anasarca o sobrecarga hídrica en pacientes que no están desnutridos, entonces pueden ser la manifestación de falla renal, de procesos post-infecciosos como la glomerulitis o el síndrome hemolítico urémico. Y síntomas y signos que están relacionados con síndromes, entonces ya las manifestaciones fenotípicas de cada alteración nos pueden orientar a que existe una alteración sindromática que puede comprometer particularmente el parénquima renal y los vasos renales que nos van a llevar a ese tipo de alteración. Otra alteración también es los defectos de la diferenciación sexual, que pueden estar llevando al compromiso de las adrenales y, por tanto, presentar como primera manifestación la hipertensión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? En primera instancia, recordar que hay que descartar cualquier patología estructural, realizar una ecografía de abdomen, una ecografía renal, un ecocardiograma, y asimismo entonces mirar toda la química, evaluar toda la química. Un examen de sangre nos puede orientar a procesos infecciosos, las enzimas hepáticas, la función renal, los electrolitos, el uroanálisis y ya cuando hemos descartado alguna alteración, entonces ya nos vamos a evaluar drogas recreativas o si estamos frente a tratamientos crónicos de pacientes, evaluar entonces los niveles de medicamentos a nivel sérico. Si ya vamos a manifestaciones específicas, entonces yo les decía a ustedes que unas alteraciones pueden ser procesos relacionados con el cortisol o con los adrenales, entonces evaluar las catecolaminas en orina puede ser un evento inicial a tener en cuenta. Asimismo, entonces evaluar las hormonas, la función tiroidea, si estamos sospechando un trastorno autoinmune, entonces evaluar el complemento, realizar serología, evaluar la actividad de la renina plasmática y la aldosterona sérica. Y ya en pacientes donde tenemos orientado que la alteración está relacionada con procesos renales o con algún componente que ya nos lleva al compromiso renal, entonces realizar las resonancias magnéticas, las arteriografías o la evaluación renal con DMSA. Otra cosa importante es que en muchos casos, en mayoría de casos, niños encefalopáticos, donde hay un compromiso importante de la presión arterial, la resonancia magnética del sistema nervioso central también cobra importancia en estos pacientes. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Ojo, los pacientes, ya tenemos nosotros la evaluación de la causa subyacente. Si no la tiene clara, la literatura dice búsquela. Es importante porque son las causas más frecuentes en los pacientes, sobre todo pacientes pequeñitos. A veces se pasa por alto la clínica de los pacientes, los síntomas clínicos, y se atribuye a otros puntos relacionados con el cuidado en general del paciente o por llanto, pero cuando encontramos estos cifras tensionales elevadas, entonces, bien dice, descarte que no sean cifras aisladas, descarte que sean unas buenas evaluaciones que corresponda a la toma adecuada del paciente, y una vez que usted tenga el dato que le oriente a la presión arterial elevada, no espere a que el niño haga crisis hipertensiva, inicie el tratamiento
tratamiento se amerita, pero hay que tener 4 componentes importantes cuando ya estamos frente a una crisis hipertensiva. Entonces, al acceso intravenoso, ¿por qué? Porque muchos pacientes, o mayoría de pacientes que van a tener alteración del sensorio no van a poder ingerir medicamentos por vía oral y por tanto tenemos que colocarles medicamento intravenoso y hacer la titulación de los mismos. La tensión arterial no se puede bajar de forma brusca o de forma rápida en los pacientes porque podemos tener eventos adversos bastante lesivos. El acceso intraarterial, idealmente para la monitorización, particularmente en las emergencias hipertensivas, la monitoría de los signos vitales, incluidos los signos neurológicos, con un electrocardiograma, el gasto urinario y la función renal, y terapias de apoyo posibles frente a posibles complicaciones que nos pueden llevar a trastornos mortales. Ejemplo, pacientes que han estado tratados con o que tienen clínica con convulsiones o procesos cardiológicos, entonces también tienen que ser abordados para evitar alteraciones secundarias a la misma alteración tan neurológica como cardiovascular. 4 preguntas que tenemos que hacernos, tener en cuenta cuando vamos a evaluar a los pacientes. ¿Qué vía de administración debería ser el medicamento hipertensivo dado? ¿Qué droga debo usar? ¿Qué tan rápido debo bajar la presión arterial? ¿Y cuál debe ser el objetivo de tratamiento? Frente a esto, entonces, fíjense en esta gráfica, ese punto es muy importante, es qué tan rápido debo bajar la presión arterial en un paciente con crisis hipertensiva. Nos dice la literatura que cuando el paciente el paciente debuta con crisis hipertensiva, no tenemos historial, aunque no sabemos si tiene un historial de eventos hipertensivos elevados previos al abordaje el que le estamos haciendo, se podría bajar la presión al percentil 95 de forma rápida. Sin embargo, todos los pacientes deben abordarse de forma lenta por cuanto el proceso isquémico posterior o secundario al tratamiento que hacemos con el antihipertensivo puede llevar, uno, a una hipertensión secundaria a esos procesos hipotensivos e isquémicos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y por tanto vamos a causar mayor lesión. Como les digo, lo que va a afectarse más es el sistema nervioso central frente a procesos isquémicos por la disminución abrupta de la presión arterial. Entonces, hay 2 fases. En primera instancia, la presión arterial no tiene que bajarse más del 25% de la presión que debemos bajar al paciente en las primeras 6 horas de abordaje. Y en segunda instancia, la regulación total al percentil 95 en el paciente tiene que ser de forma gradual entre las siguientes 24 a 48 horas. Tenemos entonces los 2 escenarios. El paciente con crisis hipertensiva frente a una emergencia hipertensiva es un paciente que necesariamente tenemos que considerar que va a haber alteración del sensorio, que no podemos darle medicamentos orales y por tanto debemos tratarlos por infusión endovenosa. Y los pacientes que están frente a una urgencia hipertensiva, que pueden estar despiertos, interrelacionándose con el examinador, entonces hay que mirar en este caso si son capaces de tolerar por vía oral los medicamentos. Si no es así, son pacientes que deben entonces tratarse como si fuera una emergencia con la infusión intravenosa. Y si el paciente tiene perfectamente, no tiene alteración del sensorio, los síntomas son leves, podemos entonces iniciar el tratamiento por vía oral. Como les decía previamente, entonces el primer paso, en las primeras 6 horas del abordaje, la disminución de la presión arterial no debe superar el 25% de lo que hemos planeado para bajar al percentil 95. El segundo paso, entonces, del mismo tratamiento que le damos al paciente, debemos ir disminuyendo gradualmente la presión arterial al percentil 95, pero tenemos un espacio de 24 a 48 horas. Durante ese espacio de 24 a 48 horas, conforme el paciente va mejorando la parte neurológica, y la capacidad de tolerancia a la vía oral, tenemos que ir haciendo la transición a medicamentos orales, porque hay muchos medicamentos que pueden causar efectos secundarios, sobre todo los disponibles para poder disminuir rápidamente la presión arterial o los más efectivos. Y el tercer paso, entonces, sobre las 48 horas, la presión ya tiene que mantenerse en el percentil 95 con el medicamento de elección de acuerdo al cuadro clínico del paciente. ¿Qué medicamentos tenemos disponibles? En primera instancia, vasodilatadores, como el nitroprusiato de sodio, que es la segunda línea o la línea intravenosa muy efectiva en pacientes pediátricos de mucho uso, que reduce la poscarga y la precarga. Tiene un pequeño problema y es que el tratamiento que debemos hacer con este medicamento no puede exceder las 24 horas porque por misma fisiología del medicamento, podemos llevar a la producción de tiocianatos con metahemoglobinuria, acidosis y pues alteraciones relacionadas con estos efectos adversos. Entonces, cuando hablamos de medicamentos antihipertensivos, los efectos adversos pues tienen que ser analizados desde el inicio del abordaje del paciente con estos medicamentos. La hidralazina también se ha considerado en la población pediátrica como un vasodilatador directo arteriolar, pero también se ha observado que puede causar
procesos de taquicardia. El diazóxido, muy útil en los pacientes, tiene un rápido efecto hipotensivo en los niños, pero la consideración es que no está disponible en todos los países o en todos los sitios y igual amerita hacerle una evaluación exhaustiva. La nitroglicerina se ha observado como un buen vasodilatador, como un buen aporte de dióxido nítrico, pero tiene más estudios a nivel de adultos que en pacientes pediátricos. Lo que se ha observado con este medicamento es que reduce la precarga y el gasto cardíaco. Frente a los bloqueadores de los canales de calcio, la nicardipina también tiene una buena respuesta porque ayuda a relajar el músculo lisovascular, pero puede también hacer taquicardia refleja. Los betabloqueadores adrenérgicos y agonistas son buenos para tratar la presión arterial, pero como les digo, pueden tener sus efectos secundarios por los diferentes sitios de acción, tanto alfa como beta, donde están actuando. El abetalol entonces puede reducir la resistencia vascular periférica, tiene poco efecto cardíaco, pero a largo plazo también puede producir procesos hipotensivos o hipertensión refleja. El uradipil tiene la capacidad de disminuir la precarga y la poscarga e induce vasodilatación renal, por tanto puede ser utilizado en alteraciones relacionadas con el contexto renal o con las alteraciones de los vasos renales. El esmolol se presenta, o sea, tiene que ser manejado con cuidado porque tiene una reducción rápida y significativa de la presión sistólica, pero también puede tener efectos adversos, sobre todo con el trabajo cardíaco. Los betabloqueadores adrenérgicos y agonistas, como la clonidina, tienen acción simpática y vasodilatación, y en los trastornos de origen renal se ha observado buena respuesta, pero tienen que ser evaluados y hacer un seguimiento continuo. En cuanto a los diecas, está el anapril y el captopril, que tienen buenos reportes o resultados en población adulta. ¿Qué pasa en los pacientes pediátricos? En hipertensión renovascular su uso es limitado, no es concluyente y puede también tener importantes efectos adversos, sobre todo con el trabajo cardíaco y la respuesta vascular secundaria o a largo plazo. El captopril se ha observado que incrementa de buena forma la renina y por tanto en los trastornos fisiológicos normales de los neonatos puede tener buen uso, sobre todo mientras se estabiliza la fisiología normal del riñón frente frente a la renina. Los diuréticos, de mucha utilidad en el paciente pediátrico. De hecho, el primer abordaje que hacemos en los pacientes, sobre todo en pacientes renales, es la eliminación de líquido, la sobrecarga hídrica. Los pacientes responden muy bien con la furosemida, sobre todo, como les digo, en trastornos renales cuando hay hipertensión arterial dependiente de volumen. Los bloqueadores de canales de calcio, tenemos el nifedipino y el isradipino. Un estudio por allá en el 2007, realizado aquí en el Valle por la doctora Consuelo Restrepo, el doctor Roa también participa en este estudio, se observa una buena respuesta en la población pediátrica del nifedipino frente al captopril de los diecas. Entonces, es un medicamento de elección, sobre todo cuando estamos iniciando la vía oral. Tiene riesgo por severa reducción de la presión arterial y, por tanto, las dosis tienen que irse regulando, titulando, de acuerdo a cada paciente. El isradipino causa vasodilatación sin efecto en la función miocárdica, pero pues no tenemos disponibilidad continua de este medicamento. Bloqueadores adrenérgicos y agonistas como el doxazocin y el prazocin tienen buena respuesta, sobre todo por el control de las catecolaminas y por tanto tiene buen resultado en las hipertensiones secundarias a feocromocitoma. Y los vasodilatadores como el minoxidil son vasodilatadores arteriales potentes donde hay mayores estudios en población adulta. Fíjense ustedes entonces que en estos medicamentos que usamos, lo importante, o sea, punto importante, bueno, las dosis están ya establecidas, pero un punto importante es la duración de la acción de estos medicamentos para poder mirar los eventos adversos que se van a dar después de la acción de cada medicamento. Los medicamentos pueden estar relacionados con hipotensión, taquicardia. Si hay medicamentos como el abetalol, hay que recordar que pueden actuar y producir broncoconstricción. El nitrocrusato de sodio, ya les dije, entonces puede tener procesos de toxicidad, entonces idealmente evitar unifantes o evitar tratamientos prolongados. El esmolol no debe usarse en pacientes con exceso o alteraciones a nivel de las catecolaminas y sus efectos pueden ser bradicardia, hipotensión y broncoconstricción, y la hidralacina puede causar como efecto, aunque tiene buen efecto, puede causar como respuesta secundaria taquicardia y retención de sodio. Asimismo, por ejemplo, el nifedipino, que es útil en nuestro medio, las dosis tienen que ser bien reguladas por cuanto podemos llevar a procesos de hipertensión, taquicardia o flushing. Y el minoxidil puede llevarnos a retención de líquidos y en algunos pacientes presentar hirsutismo. Importante también en el tratamiento de cada medicamento recordar el tiempo de acción, por cuanto después del tiempo podemos tener entonces procesos de hipertensión refleja. En cuanto a citaciones específicas,
Ojo con esto, de acuerdo a la alteración, nosotros no podemos hacer un estándar de medicamentos antihipertensivos en la población en general. O sea, si nos llega con hipertensión, decimos, no, póngale un beta bloqueador. Falso, no se debe hacer eso. De hecho, hay medicamentos que están completamente contraindicados en la población pediátrica. Entonces, si tenemos conocimiento de la causa subyacente, ¿qué debemos hacer? Actuar con el medicamento de elección respecto a la causa. Entonces, en cuanto a la glomerulonefritis, tiene muy buena respuesta con los diuréticos. Ahí lo que hay que mirar es si estamos utilizando los que son retenedores o no de potasio. En cuanto a la injuria renal aguda, los diuréticos o las diálisis con ultrafiltración, se ha visto buena respuesta, sobre todo cuando las crisis no pueden ser controladas oportunamente. En cuanto a la hipertensión renovascular, los bloqueadores, los antagonistas de la angiotensina, los inhibidores de la angiotensina, beta bloqueadores tienen buena respuesta. En el feocromocitoma, los agonistas alfa-adrenérgicos, y en segunda línea se ha visto buena respuesta con bloqueadores de calcio. En la coartación aórtica, los beta-adrenérgicos, y en la crisis hipertensiva del neonato sí se han utilizado. De hecho, en estos pacientes se ha visto múltiples tratamientos con buena respuesta, pero relacionado con la activación de la fisiología normal del riñón. Una vez que se estabiliza al paciente, y obviamente bajo cuidados puntuales y muy acuiciosos, entonces ya se determina el tratamiento. Pero en pacientes neonatos, la primera indicación es establecer la causa, porque puede haber una causa subyacente que está llevando a estas alteraciones. Banderas rojas a tener en cuenta. En cuanto a los procesos encefalopáticos, recordando los órganos blancos, entonces, alteración del gasto cardíaco, cefalea, vómito y náusea, problemas de hemiparesia, alteraciones de la visión, convulsiones, parálisis de Bell también relacionados con el nervio facial, alteraciones en la fundoscopia, el paciente dice estoy viendo borroso, no estoy viendo bien, al tenerlo en cuenta, o sangrados a nivel de la retina. Cuando hay incremento de la presión arterial, la hipertensión intracraneal, el paciente puede estar cursando con papiledema, con cefalea, con visión borrosa, y en falla cardíaca, entonces recordar cardiomegalia, el ritmo de galope, las alteraciones en la respiración y el edema pulmonar secundario a estas alteraciones. En resumen, entonces, tenemos una crisis hipertensiva. Recordar que la crisis hipertensiva fácilmente nos pueden llevar a daño a nivel de órganos vitales importantes. Si estamos con la lesión de los, o sea, sospechamos un daño a nivel de los órganos blancos, entonces nos encontramos frente a una emergencia hipertensiva. Son pacientes que idealmente tienen que mantenerse en cuidado crítico, en cuidado intensivo. Recordar el ABCD de la evaluación, el primer abordaje inicial de pacientes, canalizar al paciente e iniciar el tratamiento hipertensivo de elección de acuerdo a la causa que sospechamos o la causa subyacente, y obviamente ir haciendo el abordaje del tratamiento en los 3 pasos que hemos considerado. Y en cuanto a la urgencia hipertensiva, entonces el paciente muy probablemente puede tener síntomas leves, donde el mismo tratamiento que el paciente viene utilizando se debe evaluar si es que ha sido suministrado previamente o reiniciar el tratamiento, y de acuerdo al caso subyacente llevar a la normalización de la presión arterial, igual con los pasos con los que lo hemos evaluado. Y si no garantizamos el llegar al control de la presión o vemos que el paciente se nos deteriora, considerarlo como una emergencia hipertensiva. Pero si el tratamiento responde, entonces evaluar muy bien al paciente, recordar los factores de riesgo, mirar si el paciente está, si es un adolescente o un niño grande, está inmerso en hipertensión, en obesidad, que está relacionado con hipertensión por patologías crónicas actuales en la infancia. Y una vez estabilizado el paciente, dar un alta y hacer un seguimiento ambulatorio. El seguimiento ambulatorio inicial se tiene que hacer idealmente entre 4 a 6 semanas, y después ya una vez que se ha estabilizado el paciente se debe hacer cada 3 a 4 meses. Muchas gracias. Muy bien, doctora Angélica. Gracias. La doctora Consuelo, que tiene la amabilidad de acompañarnos, y no sé si la doctora Margarita también estará por ahí para aprovechar su presencia y sus comentarios, después de felicitar a la doctora Angélica por tan clara y concreta exposición y tan actualizada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que Angélica ha hecho una revisión excelente y muy actualizada la bibliografía. Yo voy a coger varios punticos para luego pasar el micrófono a otra persona. Es muy importante lo que ella habló del hacer el afinamiento, y esa mnemotecnia me pareció muy importante. Respecto a la incidencia, quiero que revisen un artículo que está en Colombia Médica del 2012, de un estudio del doctor Alberto Pradilla en Cali, en escolares adolescentes, 2.800, y encontramos pacientes con
presión alta o prehipertensos en esa época 3.8 y hipertensos en un estudio de escolares de 7 a 18 años 3.2. O sea que estamos como dice la literatura. Y eso fue hecho dentro de un estudio de aquí en Cali. Se encontró que el estrato socioeconómico no alteraba la presión arterial, pero el índice de masa corporal elevado en ingesta de sal sí. O sea que estamos dentro de la literatura mundial. Respecto a la parte de emergencia y urgencia, me encantó todo el desglose que hiciste de la parte neurológica, porque creo que eso es muy importante y creo que nosotros hemos protocolizado eso muy bien en el hospital. El doctor Roa siempre ha sido muy estricto en el manejo de esto y cómo lo debemos hacer. Me encantó mucho los flujogramas. Me parece que es una revisión española y aparece un medicamento que quería preguntarle si lo tenemos, el Uradipil, que es un inhibidor, inhibe alfa y beta. Realmente es una droga nueva, pero creo que sí es importante de pronto tenerla. En lo nuevo que hay de emergencia hipertensiva, creo que para nosotros seguimos dependiendo de nitroprusiato. El futuro probablemente será nicardipina cuando la tengamos y los betabloqueadores como el labetalol. Yo siempre digo que siempre que uno pone un vasodilatador va a generar taquicardia y es muy importante mirar eso en la evolución del seguimiento del paciente. Me encantó ese flujograma de Pediatric Nephrology donde usted no debe decapitar la presión arterial en las primeras horas porque eso tiene un riesgo neurológico para el paciente. Entonces, esos pasos están muy bien definidos ya. ¿Qué busco yo en las primeras 6 horas? Bajar lentamente la presión arterial, no decapitar el paciente, y por eso es que el nitroprusiato sigue siendo una droga muy útil, porque tiene una vida media muy corta y una titulación que uno maneja muy rápido. Pero uno también debe empezar otros medicamentos para no dejar el paciente más de 24 o 48 horas con nitroprusiato. Respecto a los betabloqueadores, creo que es una droga que podemos usar. Hemos usado la betalol, entonces es importante como hacer todo ese ejercicio. Y bueno, en el diagnóstico diferencial creo que ella lo revisó muy completo y uno debe hacer un examen físico completo, pero es importante en la emergencia y en la urgencia sí pensar en la etiología, pero también no demorar el tratamiento por la etiología. Si uno con lo rápido que tiene puede pensar en la etiología rápidamente, pues avanza. Pero estas son condiciones médicas donde uno instaura el manejo y luego ya empieza a hacer como los otros ejercicios. Muchas felicitaciones, Angélica, me parece que estuvo excelente la revisión. Doctora Consuelo, antes de darle la palabra a los otros colegas, el doctor Roa, a la doctora Calle, en fin, yo tenía una pregunta para usted, doctora Consuelo. Es cuando hacemos la división entre urgencia y emergencia, el irse por la vía oral, me parece a mí como intensivista, ¿cierto? Y como médico que atiende urgencias también, el riesgo de esa y lo explicó muy bien Angélica, y me encantó esa diapositiva número 34, fuera de todas, obviamente, que fue muy, muy buena la revisión, es la vida media del medicamento por vía oral, ¿sí? Versus el endovenoso tipo nitroprusiato, la betalol, porque el lograr esa reducción del 25% de la presión arterial de una forma progresiva, pero que en la medida en que si uno llega a utilizar un medicamento de vía oral y si se nos decapita la presión arterial, lleva consecuencias también, o una hipertensión de rebote o problemas de hipotensión importante. Entonces, ¿usted qué piensa, doctora? Aunque usted lo dijo, ¿cierto? Yo quiero hacer énfasis en esto porque es muy importante esa decisión en el momento del manejo inicial. Sí, correcto. Si yo estoy en una urgencia, para yo dar terapia por vía oral, tengo que tener un paciente completamente consciente, que tenga la posibilidad de que no vaya a generar ningún evento adverso pues al darle un medicamento. A veces es el paciente que ya uno conoce que es hipertenso y omitió el medicamento. Entonces, en ese caso, pues uno, antes de ponerse a canalizar una vena, pues da el medicamento. Pero si la etiología es nueva, creo que uno podría empezar un medicamento oral en un paciente consciente, pero realmente para garantizar el monitoreo, creo que es una situación médica lo suficientemente urgente como empezar una vía endovenosa y seguir el manejo así. Creo que hay que individualizarlo un poco, pero esa sería como mi respuesta. Me parece que a veces sí llegan niños digamos, en
en urgencias hipertensivas que uno sabe que es un niño renal que venía, que no le dieron la droga, entonces usted dice, tiene la droga ahí, pues uno se la da. Pero si es un paciente de novo, que no tiene etiología, sí pienso y estoy totalmente de acuerdo con usted que uno puede empezar algo oral si el paciente está consciente, pero también buscar el acceso endovenoso. Hay una sola observación, doctora Consuelo, es que en este momento en Colombia tenemos una reducción ostensible ECAR, que es el laboratorio, el único que tiene la licencia para nitroprusiato de sodio en Colombia, lo tiene desabastecido. Y solamente hasta el próximo mes volvemos a tener en el comercio para que lo tengan en cuenta y mirar a ver alternativas en caso de que las farmacias de sus instituciones no cuenten con ella con reserva. La doctora Margarita o el doctor Roa, quisiéramos oír sus opiniones. Buenos días. Algo que me parece muy importante y sobre todo para los estudiantes es cómo debemos hacer la toma adecuada de la tensión arterial, porque de ahí como que partimos de la base para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces ese es como un tema bastante importante. Lo que siempre repetimos, el tamaño del manguito. A veces se nos pasa que ponemos un manguito muy pequeño o un manguito muy grande y eso siempre nos va a como sobreestimar o infraestimar las cifras de tensión arterial. Y siempre lo que yo les recomiendo, idealmente si tenemos la posibilidad, hacer tomas manuales. Obviamente, pues sobre todo en los niños más grandes, porque a veces obviamente eso se dificulta un poco en los lactantes, pero sí en los niños más grandes y si tenemos la posibilidad, siempre es mucho más confiable el método manual sobre el método oscilométrico. Siempre hacer la toma en todas las extremidades, en las 4 extremidades, y en los niños pequeños, siempre tratar de que el niño no esté con llanto ni esté irritable, porque ese es otro también factor que presta mucha confusión. Si tomamos la presión con el niño llorando irritable, siempre nos va a dar una toma alterada. Entonces, intentar que el niño esté tranquilo, que sea en los brazos de la mamá, o esperar hasta que el niño se duerma para realizar la toma de la presión arterial. Entonces, siempre partir de allí para tener pues como un dato confiable. Y lo otro ya en cuanto al tratamiento, pues a veces nos quedamos cortos, sobre todo con la disponibilidad de medicamentos endovenosos, pues porque básicamente contamos con 2 medicamentos, nitroprusiato y labetalol, y ya pues lo que estaba diciendo el doctor del nitroprusiato desabastecido, recordar pues las contraindicaciones y siempre como el medicamento que yo escoja para mi paciente es según como el perfil de cada paciente, lo que explicó muy bien Angélica. Con nitroprusiato tener precaución, sobre todo el paciente que tiene una injuria renal aguda por la toxicidad que puede haber sobre el riñón, y con los beta bloqueadores, pues la precaución si es un paciente asmático o diabético. Y ya en el contexto de los medicamentos orales, tenemos más o menos como 2 grupos, que es principalmente el nifedipino o la clonidina, que son muy buenos vasodilatadores de acción rápida, pero también hay que tener pues cierta precaución con esos medicamentos, sobre todo en los lactantes, ¿no? Porque pues también de pronto nos pueden hipotensar rápidamente el paciente, nos pueden dar taquicardia refleja. Ok, doctora Margarita, muchas gracias. El doctor Roa. Gracias. Sí, buenos días. Mire, primero quiero agradecerle a la doctora Consuelo y a la doctora Margarita el acompañamiento que nos hace en esta sesión de urgencias. Mire, la primera situación se centra, el consenso del 2017-2018 nos trajo confusiones, porque en cuanto a la definición de hipertensión en niños, digamos confusiones locales y en el sentido de que quisiera oír al grupo de nefrología que nosotros hagamos nuestro consenso propio de qué es hipertensión, en virtud de que antes se hablaba más de 2 desviaciones de estándar, luego se hablaba de más del percentil 95, más unos milímetros, y realmente esto ha generado, yo no diría confusión, pero sí limitaciones frente a la interpretación. Entonces, en una sesión previa habíamos definido con la doctora Consuelo determinar que hipertensiones por encima de P95 debían definirse como hipertensiones aplicadas a nuestro medio, que así nace las guías iniciales. Habla de las hipertensiones de bata blancas y nosotros no somos ajenos a eso. La verdad es que tenemos, casi a diario encontramos nuestros pacientes hipertensos, pero cuando hacemos un registro ya con un seguimiento apropiado y utilizando los equipos que estén funcionando, pues realmente esa hipertensión no era o no es hipertensión. Entonces,
lo traduzco al medio nuestro, que hay que tener en cuenta lo que han mencionado sobre la tranquilidad con la cual se debe tomar, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, pero nuestros equipos son un poco hipertensos y perdonen que exprese eso algo local, pero es una realidad. También lo hemos definido en otros escenarios y es la causa principal en nuestro medio de crisis hipertensiva. La causa principal en nuestro medio, Cali, Colombia, Hospital Universitario del Valle, Cali, es encefalopatía hipertensiva y crisis hipertensiva en las modalidades ya conocidas, llámese encefalopatía, llámese insuficiencia cardíaca congestiva, llámese edema pulmonar, llámese falla renal, o todas juntas o unas parciales, determinadas por nefritis postinfecciosa. Esa es la entidad más frecuente. Y ahí es donde el médico, además de tener la disciplina de tomar la presión arterial, es ver otros componentes, los edemas y la progresión de la enfermedad. La edad del paciente tiene mucho significado. Nitroprusiato, por lo menos hasta las 8 de la mañana tenemos 2 ampollas. No sabía lo que menciona el doctor Alarcón, pero quiero decirles que el nitroprusiato ha sido nuestra herramienta. Y en nuestra aplicabilidad frente a la utilización de fármacos se centra, si no es nitroprusiato, es un calcio antagonista. Tenemos calcio antagonistas de primera, segunda, no tenemos calcio antagonista de tercera, pero con eso nos hemos defendido. Y el otro punto para cerrar es la utilización de los beta bloqueadores en niños asmáticos, que aunque no es una contraindicación absoluta, pero sí es una contraindicación relativa, al cual uno debe tener no cuidado, sino muchísimo cuidado, porque muchos niños que hemos ingresado y le utilizamos propanolol por ser el fármaco, llamamos de disponibilidad, no le asociamos a una crisis de broncoespasmo. Bueno, yo quería aumentar y de nuevo gracias al equipo de nefrología. No sé si la doctora Roberto quiere hacer alguna observación acerca de las definiciones. Creo que es muy importante lo que dijo Margarita y lo que dijo el doctor Roa. Uno no embarca a un paciente en un tratamiento si no tiene un afinamiento, una certeza que la presión es tomada realmente con el instrumento adecuado. Y yo sé las dificultades que hay en el hospital, pero no podemos embarcar a un paciente en un tratamiento si no tenemos certeza del diagnóstico. Respecto a lo que dice el doctor Roa, muchas personas pensamos que parte del problema de la hipertensión arterial pediátrica es que ha habido demasiados datos y demasiados reportes. Y veníamos muy bien con el Task Force del 2004, pero el del 2017 hizo unos cambios en los términos, en las definiciones, bajó a los adolescentes a un valor absoluto de presión arterial que nunca habíamos hecho eso, que ha generado críticas de las sociedades de nefrología europeas y de otras partes, y realmente yo pienso que uno, más allá de tener un Task Force, tiene que tener como cierto criterio. Yo pienso que un paciente que tiene presión por arriba del percentil 95 es lo que se llama ahora presión alta, antes se llamaba prehipertensión, sí merita un afinamiento, sí merita un seguimiento en la fase aguda, no postergarlo, y realmente creo que eso es importante. Lógicamente uno se acoge pues a las definiciones internacionales, pero muchas personas, personalmente yo creo que era más confiable, veníamos trabajando muy bien con el Task Force del 2004 y ahora tenemos el del 2017. Yo hice una crítica en el Congreso de Barranquilla, pero pues lo importante es cualquiera que uno esté usando, entender que por arriba del percentil 95, sea prehipertenso en el 2004 o presión alta ahora, eso implica un afinamiento, un seguimiento, un examen físico completo y una toma de la presión arterial en las 4 extremidades, si uno con el afinamiento lo confirma. Lo de hipertensión de cuello blanco, creo que a veces se le hace mucho énfasis en los artículos y creo que realmente para uno descartarla, hemos visto muchos niños hospitalizados que solo el ambiente hospitalario los estresa. No solamente somos los médicos que tenemos la bata blanca o el personal, sino es todo el estrés hospitalario, y hay algunas revisiones de pacientes que están muy hipertensos en la parte de hospitalización, salen y uno ve que eso va mejorando. O sea que eso es una realidad, pero tampoco lo que quiere decir la hipertensión de cuello blanco, como se llama, es que usted tiene un exceso de actividad simpática, que ante una situación de estrés, usted responde con taquicardia y hipertensión.
Entonces, si bien no es una condición a la cual debemos ensañarnos a tratarla, sí es una condición de riesgo para el paciente. Y sería como un diagnóstico de exclusión, pues al final, o a veces terminamos haciendo eso en la consulta externa con la doctora Margarita y los que vemos los pacientes. Estos pacientes en la fase aguda se deben manejar muy bien, pero también indican una condición de seguimiento a largo plazo, porque realmente, pues urgencias es un momento del manejo del paciente y a la larga uno va viendo cómo se comporta el paciente. Estos serían como los comentarios que yo tendría para eso. Muchísimas gracias a doctora Consuelo, doctora Margarita, a todos los asistentes. Lo último que yo quisiera concluir es que los pacientes con una crisis hipertensiva y que requiere un afinamiento, lo ideal es una monitoría en cuidado intensivo, donde hay todos los equipos, una línea arterial para una adecuada y una fidedigna monitoría de la presión arterial para poder uno tomar las medidas correspondientes. Muchas gracias, Angélica, una excelente presentación. Doctora Consuelo, doctora Margarita, muchas gracias por la asesoría que nos ofrecieron a nuestros residentes y a todos los asistentes. Muy amables. Muchas gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Vamos a la realidad.